Buenas tardes, amados hermanos. Les habla el pastor Eli Morales de la Iglesia Pentecostés Unidades del Mundo, de aquí de Coma, Lima, Perú. Esta oportunidad, en breve tiempo, voy a tratar de compartir algo con el pueblo de Dios. Primeramente, quiero llevar como título este pequeño fragmento, fracción de una bitácora de la palabra de Dios que está en Gálatas capítulo 5, el versículo 6, 7 y 8, que dice así. Vosotros corríais bien, dice el apóstol Pablo, y pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Una pregunta tremenda, la cual hay una respuesta también gloriosa de parte de Dios. Dice el verso 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. También leo el versículo 5:13 que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bien, dentro de estos versículos preciosos que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, vamos a encontrar, hermanos, que Dios nos demanda a nosotros algo importante. Y una de ellas es, según el versículo 7, vosotros corríais bien. Si usted considera el precedente que está en pasado, presente y futuro, va a entender que esta palabra está bien clara. Que prácticamente habíamos empezado bien, decía Pablo a la iglesia de Galacia. Empezaron bien, la iglesia de Jesucristo. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el impedimento, el bloqueo, la pared o esa muralla de Jericó que no ha permitido que ustedes avancen? En otras palabras, fue un estorbo para no seguir la verdad. Y como ustedes saben, según San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero vamos a utilizar solamente en el término la verdad. Esa palabra que el mismo Pilatos, cuando estuvo Jesucristo, Poncio Pilato, gobernador de Judea, le hizo a Jesús esa pregunta, ¿qué es la verdad? Y Jesús respondió, el que es la verdad me oye y me sigue. Hoy en día muchos filósofos, muchos eruditos, muchos intelectuales, profesionales, gente de la alta curia intelectual de nuestro tiempo, desde aquel del siglo XXI, a veces no tratan de entender la concertación o quizá de la complejidad de estas expresiones bíblicas. En realidad la palabra de Dios es una riqueza inescrutable de parte de Dios. El conocimiento de Dios es tan ilimitado, es tan infinito y tan glorioso, inescrutable, y que tiene pruebas obviamente indubitables irrevocables para estudiante de la palabra, para aquel que tiene hambre y sed de justicia, para que se cumpla lo que dice la Biblia, según la bienaventuranza del Señor Jesucristo en el monte, que los que tienen hambre de justicia serán saciados. Y en esta tarde lo que queremos es tratar de llevar a la iglesia un pensamiento de meditación, de consideración y sobre todo de decisión. ¿En qué aspecto? Meditar y entender qué es lo que pasó con nosotros. Hoy encontramos muchas personas que empezaron bien en Cristo, y lamentablemente, a través del tiempo de su peregrinaje en el Evangelio, sucedieron situaciones bastante contraproducentes en sus vidas, tanto en la parte espiritual, moral, económica, familiar, a veces sentimental, que causó prácticamente impedimentos bruscos y, a veces, y lamentables, en la cual comenzaron a disminuir su vida espiritual, comenzaron a recaer y a escudarse en la parte espiritual, en la cual empezaron en Cristo con ese primer amor. Estoy considerando, tomando en punto, el primer amor. Toda persona que conoce a Jesucristo, nació por el Espíritu Santo, nace por el Espíritu Santo y por ende recibe el primer amor. Y cuando una persona está así, esa persona está distinta con ese amor de Jesús, del Espíritu Santo, ese cambio de vida en el cual la persona va a mostrar al mundo que Cristo está en él. Ese gozo, esa paz, esos ríos de agua viva, ese nacimiento del Espíritu Santo va a ser al cristiano convertido recién, con ese primer amor, demostrar al mundo que Cristo vive. Esto lo digo porque así empieza el nacimiento del Espíritu Santo en una persona que conoce a Cristo. Pero el punto es cómo permanecer en esa libertad del Espíritu de Dios. Cómo poder mantener en firmeza, en estabilidad ese primer amor de Cristo. Lo cual Jesús demanda por su palabra que hay que vivirlo siempre con el Señor. Tanto en el nacimiento del Espíritu Santo como también después en el bautismo del Espíritu de Dios. Ya que la Biblia nos dice en muchas demandas bíblicas como en Romanos 8:16, que el Espíritu da testimonio a otro Espíritu que somos hijos de Dios. Obviamente cuando hemos nacido del Espíritu Santo y estamos llenos del Espíritu de Dios. Y como también Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios, dice, los que son hijos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso me implica y encierra una verdad doctrinal, apostólica, del conocimiento glorioso de Dios, para que nosotros los cristianos entendamos que lo que el Espíritu Santo empezó en nosotros, así debe terminar nuestras vidas, en la carrera del Evangelio y en la buena batalla de la fe. Si nosotros consideramos unas palabras justamente del apóstol Pablo, también a la iglesia de Galacia en capítulo 3, en el versículo
3, donde Pablo dice de esta manera: tan niños sois, le dice Pablo en la iglesia de Galacia, habiendo comenzado por el Espíritu de Dios, ahora vais a acabar por la carne. Es increíble, amados hermanos, que si queremos leer el texto, el contexto, para que no haya pretexto, obviamente, y encontrar la verdad profunda de la doctrina apostólica, bajo la unción del Espíritu Santo y bajo el conocimiento del Espíritu Santo, para que nuestro entendimiento y nuestro conocimiento y el discernimiento que Dios quiere que veamos a través de la palabra, es poder entender la voluntad perfecta de Dios. Entonces, repito, y volvamos justamente a lo que Pablo dice en el versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo menciona que hay un estorbo. En este caso, Pablo puntualiza que el estorbo es la carne del cristiano. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, cuando Pablo dirige la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, el cual te han guardado irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a encontrar que Pablo está mencionando que las tres áreas del cristiano deben ser santificados: purificado, justificado, limpiado por la obra del Espíritu Santo de Dios y la obra de la sangre de Jesucristo. Obviamente nosotros como cristianos, si empezamos en el Señor, repito, nacido por el Espíritu Santo, con ese primer amor, con ese gozo, esa paz, con esos ríos de agua viva, que vamos a mostrar al mundo en el trabajo, en la calle, en el hogar o en la misma iglesia, y vamos a ser vistos por la gente, que decir, va a haber un cambio en nosotros, ese impacto del nuevo nacimiento que Dios hace a la persona que hace por el Espíritu Santo. Entonces, ese primer amor, si nosotros lo mantenemos, obviamente vamos a ser siempre luz o luminares del mundo para Dios y sal de la tierra al mundo, porque somos libros abiertos donde la gente nos va a estar viendo. Es por eso que Pablo explica a los hermanos de Galacia que ellos empezaron por el Espíritu Santo, como leía antes en Gálatas 3:3, pero terminaron en la carne. Quiere decir que otra palabra, ellos empezaron bien en el Señor, pero luego terminaron mal. Y justamente vuelvo a decir, cuando hay estorbo que no viene del Espíritu Santo, en este caso viene de la carne, ya sea inflamada por el mismo infierno, donde está Satanás y este mundo encantador con sus tentaciones que nos va a acorralar y nos va a acercar para que nosotros tropecemos o pequemos contra Dios. Justamente ahí donde el apóstol Pablo también le dice, en el versículo 8 de Gálatas 5:8, dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Obviamente no. Es por eso nosotros los creyentes tenemos que entender claro, según la palabra de Dios, también mismo en mi hogar, capítulo 5, versículo 17, vamos a encontrar que dice el apóstol Pablo hacia la iglesia de Galacia: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo de Dios, y el del Espíritu Santo de Dios es contra la carne. Y estos suponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí vamos a tratar de entender el contexto textual, directo, por eso repito, ¿no? De cómo el Señor trata de darnos un panorama profundamente de la vida espiritual que Dios demanda a nosotros. Que no solamente empecemos en el Espíritu, sino que logremos tener en el Señor esa madurez del Espíritu Santo. Justamente por eso, cuando hablamos de la palabra y consideramos lo que Pablo menciona, amén, en este caso, ¿no? Sobre lo que es la leche espiritual y alimento sólido, amén, vamos a verlo también eso en Hebreos capítulo 5, el versículo 13 y 14, donde usted va a encontrar también, amén, con el versículo 11, cosas tremendas, ¿no? Y justamente voy a tomar la libertad rápidamente por el tiempo, por compartir con ustedes, pueblo de Dios. Aleluya. En esta tarde nos gozamos porque Cristo viene pronto y sabemos que todos aquellos que aman a venir Cristo están perdiendo su momento glorioso de estar ya con el Señor. Estamos aquí, pero para predicar la palabra. Estamos aquí para ser testimonios de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, y así mostrar al mundo que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, bajo la unción, dirección, guianza, poder y lleno del Espíritu de Dios. Entonces esta tarde voy a lecturar lo que dice en Hebreos, justamente, el capítulo 5, donde el apóstol escribe este mensaje diciendo de esta manera. Dice así la palabra, ¿no? Dice en el 5:11, dice así la palabra. Gloria a Dios. Vamos con el título que dice así, perdón, en la altura, 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Quiero que la iglesia vaya entendiendo la diferencia o diferencial de lo que es la vida espiritual en cambio, en transformación y madurez. Y dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Vamos a tratar de sintetizar esto. Pablo está hablando de la leche espiritual para los que son bebés en el Señor o niños en el Señor.
Y Pablo trata diferenciando a los que ya han alcanzado una madurez de madurez espiritual y han entrado en un estado o estatus espiritual de madurez. Es por eso que también vamos a encontrar la palabra de Dios, ¿no? Que a veces muchos no lo comprenden, pero hay que explicarlo. Justamente también en 1 Corintios, ¿no? Voy a tratar de dar a mención este mensaje, porque es precioso en realidad. En 1 Corintios, que al capítulo 13, vamos a encontrar que el apóstol Pablo también dice en la iglesia de Corintios de esta manera. Capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 11, dice así, leo yo, el nombre superior de Dios. Dice, cuando yo era niño, decía Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño. Ahí vamos a estar que Pablo también está explicando, una cosa es ser niño espiritual y una cosa es ser un hombre maduro espiritualmente. Y justamente para eso el Señor nos demanda a nosotros que mantengamos en la libertad en la cual, y firme, en la cual debemos vivir conforme el Espíritu Santo nos demanda vivirlo. Es por eso que también en la explicación del apóstol Pablo es que hay una diferencia entre un niño espiritual, un espiritual, a un hombre maduro. Y sabiendo que Cristo pronto viene por un pueblo maduro, por frutos maduros, por cristianos maduros en el Espíritu Santo, por personas llenas del Espíritu Santo. Y eso es justamente un mensaje bastante doctrinal y apostólico para estos últimos días que ya viene Cristo. Repito, muchos de los pastores, a veces muchas mensajes o aplicaciones, a veces en los grandes seminarios, ¿no? O en las grandes conferencias bíblicas, ¿no? De estudio bíblico, o enseñanza bíblica, o predicación bíblica, como conferencias de maestría, ¿no? O adoctrinamiento, a veces no se puntualiza la esencia elemental de que todos los cristianos que pronto se van con Jesús tienen que estar maduros, llenos del Espíritu Santo. No solamente ser niños, no solamente confirmarse, confiarse o no, o simplemente ambientarse en un mundo espiritual de bebé. Es por eso que acabamos de leer en Hebreos que, donde hemos acabado de decir que muchos diciendo ya ser maestros, ministros de la obra de Dios, trabajando en el ministerio de Dios como adoradores del Señor, siguen siendo niños, vuelven otra vez a lo mismo, como si empezaran de cero. ¿Y eso por qué? Porque no han logrado madurar. Y eso justamente es la importancia que estorba a un cristiano que tiene 10 años, 15, 20, 30, 40 años y sigue en la misma iglesia sentado, calentando bancas, no cambia, no avanza, no madura y está ahí como un niño, como un bebé. Pero hay personas que vienen en el poco tiempo y son transformados por el Espíritu Santo, nacen como hijos de Dios, nacidos por el Espíritu Santo y de repente en poco tiempo ya están hablando lenguas, están enfermos, levantando muertos, haciendo milagros, señales, prodigios y llevando a los con poder y realizando grandes pegas milagrosas de miles y miles de almas salvadas. Entonces, yo quiero que entienda la iglesia de Cristo, hoy en día el tiempo se acaba. Ya pronto será las 12, la medianoche del reloj de Dios, y Cristo viene pronto por su iglesia. Es por eso que aquí, a través de este pequeño mensaje textual y contextual, igualmente, y el tiempo limitado que se me es permitido, le digo de parte de Dios, hay que prepararse. Hay que considerar la palabra de Dios que Jesús nos dice a nosotros. Justamente por eso que Pablo explica, repito, que el que es niño espiritual es inexperto en la palabra, porque es niño, no está preparado en la palabra. Y es el caso de casi el 80-90% de cristianos en el mundo entero. A pesar que, y eso sucede justamente en muchas denominaciones evangélicas, o a veces grandes, ¿no? Voluptuosas, que a veces tienen cantidad de miembros, pero en la cual el pastor no ha podido llegar a todos. Por eso dice que hay un dicho, ¿no? A veces puede haber mucha cantidad de personas, como no, pero no la calidad que Dios quiere. Y el que mucho abarca, mucho aprieta, dice un dicho humano. Entonces nosotros, siervos de Dios, o pastores, o ministros, tenemos que entender que Dios quiere que nosotros, los ministros de Dios, sobre todo los pastores, preparemos ya a la iglesia, a la novia de Jesucristo, a estar digna para Dios bajo la unción, el bautismo y el Espíritu Santo, en cual la vida del pueblo de Dios, en este caso la novia de Jesucristo, esté dispuesta, disponible, preparada para cuando Jesús venga, la iglesia se vaya con todo el pastor y no se quede en la tribulación. Es por eso que el mensaje de Jesús es tan amplio y tan glorioso y usualmente tan directo para usted, iglesia del Señor, y sobre todo para los siervos de Dios, para que entiendan, amén, que todo ministerio de Dios, sobre todo, repito, los pastores, tienen la responsabilidad de poder enseñar la palabra con doctrina, con conocimiento, con base, con fundamento, motivando, incentivando al pueblo de Dios que puedan mirar a Jesucristo, deseando que Jesús termine la obra que en él empezó, porque lo que empezó Jesús en su pueblo, él lo termina, dice la Biblia. Es por eso que nosotros tenemos que entender, amén, que Dios demanda eso. Y justamente allí vamos a considerar también lo que dice el libro de los Gálatas también, ¿no? Justamente es la palabra en el capítulo 5, verso 23, 24, perdón, 25, dice así. Repito, Gálatas capítulo 5, verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el 25 dice, si vivimos por el Espíritu de Dios, andemos también por el Espíritu de Dios.
Fíjense que estos dos versículos también, si tratamos de darle una claridad más profunda, transparente y doctrinal sobre lo que es la voluntad perfecta de Dios, es que el Señor quiere que en el momento que nosotros ya somos de Cristo, ya la carne, las pasiones y deseos que hay en este cuerpo humano, amén, como personas que somos en esta tierra, ¿no? Con un cuerpo corruptible, mortal, tiene que ser crucificado, dice el apóstol Pablo. Crucificado ya, no que recién o esté en trámite. Dice Pablo, los que son de Cristo han crucificado, o sea, ya está hecho de antes. Entonces, justamente, cuando uno conoce a Cristo, con el primer amor de Dios, ya la carne tiene que estar sumisa bajo el poder del Espíritu Santo. Y ahí justamente el pastores tiene que estar ministrando al pueblo de Dios, amén, a todo el pueblo de Dios, amén, para que el pueblo de Dios pueda entender y vivir sobre todo los que vivir en el Espíritu Santo. Pero obviamente antes de eso tiene que la carne morir. Es por eso que el apóstol Pablo también en Romanos 8:13 dice, si vivimos por la carne moriremos, mas si vivimos por el Espíritu de Dios, hacemos morir sobre la carne. ¿Cuán importante es enseñar doctrina? ¿Cuán importante es enseñar la necesidad por el tiempo que resta tampoco a la venida de Cristo? A veces Dios, ¿qué no hace Dios a través del Espíritu Santo? Porque el pueblo de Dios entiende de muchas formas que ya viene Cristo, que pronto las puertas se van a cerrar, están abiertas. Y cuando las puertas se cierren, aunque uno toque la puerta con la Virgen imprudente, según Mateo 25, la palabra de las 10 vírgenes, lo van a alimentar tremendamente en los días de la tribulación. Es por eso de aquí, a través de este medio comunicativo, trato de motivar y incentivo a los pastores, a los ministros y a la iglesia de Cristo, a que ya se preocupen, a estar preparados para la venida de Cristo, que puede ser, repito, hoy, puede ser más tarde, con esa palabra, a medianoche, a la madrugada, a cada mediodía, a la hora que uno piense, dijo Jesús, Él vendrá. Es por eso que, de parte de Jesús, le digo a la iglesia, a los pastores y ministros, prepárense ya, que todos estemos llenos del Espíritu Santo, ungidos, embullidos, embriagados del Espíritu Santo, que nuestra vida sea vivir y andar en el Espíritu Santo. Por eso que en el 5:25 Pablo habla de vivir y andar en el Espíritu Santo, ya para personas que han tenido el bautismo del Espíritu Santo, a los cristianos que ya tienen ese bautismo y mantienen esa llenura del Espíritu de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con este primer amor y como dijo Jesús, bienaventurados los que aman el regreso de Jesús. Bien, hasta aquí sobre estas palabras, hay mucho que decir, muchas cosas que explicar, pero en este breve tiempo solamente motivo en el nombre de Jesús a la iglesia de Cristo y a los siervos de Dios, que mantengamos según la palabra santa doctrinal de la iglesia apostólica, que así empezó la iglesia, mantener este evangelio completo, vivo en nosotros, ardiendo y lleno del Espíritu Santo, sabiendo que en cualquier momento nos vamos con Jesús. Sobre todo los que amamos y esperamos con esperanza el regreso de Jesucristo. Bien, por mi parte es todo por el momento, dando este aliento y diciendo estas palabras que dijo Pablo a la iglesia de Filipos. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Para que usted diga, como dijo Pablo en el 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, esto es por ahora y Dios le bendiga en el nombre de Jesús y que la paz, el gozo, la unción, la llenura y el poder de Jesús sean ustedes. Hoy y siempre, hermanos, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Shalom. Cristo viene pronto.